Buenos días. Comenzamos la segunda jornada de este 18º curso sobre la jurisdicción contencioso-administrativa. Tenemos esta primera mesa redonda o ponencia sobre la inactividad material de la Administración. La inactividad material de la Administración como otro de los ámbitos donde la actividad administrativa impugnable se mueve, ¿no? Actividad administrativa impugnable que veíamos ayer, ¿no?, como elemento del objeto del recurso. Es curioso, ¿no?, la inactividad como actividad de la Administración, inactividad como elemento o ámbito de la… Me he liado ya. Pero bueno, está claro. Dentro del ámbito de la actividad administrativa impugnable está la inactividad material, en este caso, del artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley Jurisdiccional. Y para hablar de esta inactividad tenemos en primer lugar a don Jesús Chamorro González, magistrado, especialista de lo contencioso administrativo, amigo personal de ya unos cuantos años, pues al que me satisface pues haber traído aquí a estas jornadas, que hacía tiempo que además no venía. Es presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de los vecinos de Occidente, del Principado de Asturias, y pues siempre estamos muy cerca y muy pendientes, él sobre todo de mí, más que yo de él. Bien, como especialista de lo contencioso administrativo desde el año 1993, después de ingresar en la carrera judicial en el año 1989. Es doctor en Derecho y académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Autor de varias monografías y coautor en obras colectivas también. Y a mí una de las primeras que conocí y que más me gustó pues fue al inicio de esta ley jurisdiccional su monografía sobre el procedimiento abreviado con otro gran compañero, Juan Carlos Zapata, presidente de la Sala de lo Contencioso de Aragón. Y también ha sido presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura desde el año 2007 al año 2012. En segundo lugar, y no menos importante y relevante, la intervención de doña Alicia o María Alicia Sánchez Cordero, que presentaré después sin solución de continuidad porque dejaremos el coloquio para después de esta segunda intervención. Anuncio que ella va a hablar de la diferencia o la diferente regulación o régimen jurídico entre la inactividad jurídica o formal y la inactividad material. Pero vamos antes a plantear el tema de la inactividad material, ¿no?, cuando la Administración no hace o no da una prestación a las personas o cuando no ejecuta. Es así. Y sin más, para intentar cumplir el horario y poder luego hacer la pausa del café, vamos a intentar, pues eso, que sobre media hora o cada uno, pues a ver si así respetamos, si le parece bien a don Vicente, que está también aquí. Yo creo, ¿no?, que media hora puede estar bien. Y nada más por mi parte. Don Jesús Chamorro tiene la palabra. Pues buenos días a todos. Para mí es un auténtico placer estar aquí esta mañana con todos ustedes. Efectivamente, bueno, pues me unen muchos lazos con esta tierra, no solo de que somos dos tierras colindantes. La verdad es que he estado bastantes años destinado en la Sala Contencioso de Bilbao, la Sala de Bilbao, y al menos me pasaba todas las semanas por aquí para ir a Bilbao, aquellos años desde Oviedo. He estado en Asturias, he estado en Bilbao, nunca he estado en Santander y me da la impresión de que a estas alturas de mi vida profesional posiblemente no tenga el placer de estar en la jurisdicción en esta tierra. Tengo muchos compañeros, muchos amigos aquí y uno de ellos es Rafa Losada, al que quiero agradecer el que haya contado conmigo en esta ocasión. Es verdad que este curso, que ya va por la
edición 18, lleva muchos años y mucha trayectoria, ya está sentado absolutamente en las agendas de todos los servicios jurídicos de las distintas administraciones públicas y de muchos jueces de lo contencioso que acuden año tras año a estas jornadas. Y es la segunda vez que vengo también a este Paraninfo, en el que he estado en otras ocasiones con otras cuestiones, pero a estas jornadas es la segunda vez. Y lo que digo, me une a esta tierra muchas cosas, tanto al anterior presidente de la Sala Contencioso, a César, como a Rafa, pues me une una gran amistad. A Rafael Losada quiero poner de manifiesto aquí públicamente la gran altura que como juez, como magistrado y como persona tiene Rafa, la gran gestión que está haciendo al frente de esta Sala Contencioso Administrativo, donde todos conocemos en las reuniones de presidentes de sala pues los problemas de todo tipo que hay en esta sala en relación a, bueno, pues a los muchos asuntos urbanísticos, a las características propias, a la tipología de asuntos, de materias que llegan a la Sala de lo Contencioso de Cantabria, que ha abierto brecha en muchos asuntos, recuerdo el 108 de la ley jurisdiccional, en fin, otras muchas cosas. Y también el empeño que él tiene, junto con otros presidentes, en poner en marcha ese tan traído y llevado recurso de casación por infracción de doctrina, por infracción de legislación autonómica, donde realmente los esfuerzos que han hecho muchos presidentes, y entre ellos Rafael Losada, por poder prestar ese servicio y realmente hacer efectivo ese recurso a los ciudadanos, a los justiciables, creo que es encomiable. Dicho eso, solo me resta dar la enhorabuena al Gobierno de Cantabria y al Consejo del Poder Judicial por volver a celebrar este curso, que ya digo que lleva muchas ediciones seguidas. Creo que es un gran acierto, creo que es una cita que todos los administrativistas que están en las administraciones públicas y muchos jueces de la jurisdicción pues tienen en sus agendas, como dije anteriormente, que cada año se va consolidando, que, como vemos, el auditorio está prácticamente completo y que espero y deseo que continúe de esta manera. Agradecerles también, por supuesto, que hayan contado conmigo, no solo a Rafa, sino también al Gobierno de Cantabria y a la directora del Servicio Jurídico, a Belén, que también sé que hizo las cosas para que yo pueda estar aquí con todos ustedes. Y ya dicho esto, voy a empezar mi intervención, que, como siempre digo, y no es una coletilla, sino que es un hecho cierto, pues simplemente son unas reflexiones en voz alta sobre esta cuestión de la actividad administrativa. La verdad es que en media horita que tengo por delante no es sencillo tratar de condensar las muchas cosas, las muchas ideas que la doctrina de la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial ha servido a quienes estamos habitualmente en esta jurisdicción o servimos en esta jurisdicción, o a quienes están de una u otra manera relacionados con el derecho administrativo, a condensar todas estas cuestiones que se han dicho. Yo sí quisiera decir, en primer lugar, que estamos ante un tema de estos de los que yo llamo híbridos entre el derecho procesal y el derecho administrativo material puro y duro, ¿no? El derecho procesal, contencioso administrativo, que siempre se ha estudiado por los administrativistas y no por los procesalistas, esa es la tradición universitaria en la mayoría de los departamentos de Derecho Público de las Facultades de Derecho españolas, es así no por casualidad, no porque los administrativistas hayan realmente querido hurtar a los procesalistas el estudio del proceso contencioso administrativo, sino que el proceso contencioso administrativo tiene unas implicaciones en relación con el derecho sustantivo, sea el derecho administrativo o el derecho tributario, cuyas pretensiones basadas en ese derecho se sustancian en ese proceso, que hace que tenga, como digo, unas características propias, y si en algún caso o si de alguna manera se manifiesta esa circunstancia, es precisamente en este tema que vamos a tratar de la regulación que contiene la Ley Jurisdiccional, artículo 29, en relación a la actividad material de las administraciones públicas. Alicia y yo, no lo he dicho, pero tengo la suerte de compartir mesa con una gran magistrada que conoce estos temas, seguro que mucho mejor que yo, porque está en un órgano judicial donde realmente estas cuestiones se presentan, y ella va a hacer también una relación de cuestiones que en la Audiencia Nacional se ha presentado en la Sala Contencioso sobre esta cuestión. Hemos tratado de hablar para tratar también de no cruzar nuestras intervenciones y aunque ciertamente pues, podamos coincidir en algunas, desde luego podrán ser perspectivas distintas, conscientes o no, pero siempre, desde luego, espero que sean enriquecedoras. Y dicho eso, y sin mayor preámbulo, pues voy a hacer una pequeña introducción histórica, no excesiva, pero sí que además para mí tiene una especial circunstancia. Efectivamente, la Ley Jurisdiccional del 98, la tan traída y llevada Ley Jurisdiccional del 98,
que yo al menos cuando estaba en la Sala Contencioso de Bilbao, efectivamente desde el año 93, estaba esperando que se aprobara de una vez para poder irme a Oviedo, que yo me fui de la Sala Oviedo a un juzgado contencioso, de la Sala de Bilbao a un juzgado contencioso a Oviedo, y muchos, entre ellos Juan Carlos Zapata y yo, habíamos hecho un seguimiento importante del proceso legislativo que había llevado esa ley, que se había iniciado con un anteproyecto, el anteproyecto del 93, que se presentó, que llegó a ser proyecto y se tramitó en el Congreso y el Senado, en las Cortes Generales, pero que no llegó a ver la luz en el boletín porque se disolvieron las Cortes, y que fue retomado en el año 96 por el siguiente Gobierno, en este caso del Partido Popular. Había sido iniciada, como digo, en el año 93 bajo la batuta en el Ministerio de un magistrado de la Sala Contencioso de Bilbao, Juan Luis Ibarra, hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia, que era el director general de Promoción Legislativa. Y ahí se empezó ya, en ese momento, a ver la necesidad de dar una satisfacción a lo que era el ámbito del proceso contencioso administrativo. El artículo 25 de la Ley Jurisdiccional vigente, el 98, al contrario de lo que hacía el 56, introduce dentro de la actividad administrativa impugnable no solo los actos administrativos y las disposiciones de carácter general, sino también la inactividad y las vías de hecho. Eso fue un avance importante en relación al texto jurisdiccional anterior, que traía causa, efectivamente, en algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, las tan conocida sentencia 294 del 94, donde el Tribunal Constitucional ya había dicho claramente que la inactividad de las administraciones públicas suponía una afección a los derechos, a los intereses de los particulares, de los ciudadanos, y que, por tanto, debía de incluirse dentro de la actividad administrativa impugnable. Esta sentencia se había dictado, y por eso decía lo anterior, como consecuencia de unos recursos de amparo que se interpusieron frente a 8 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso del ya entonces Tribunal Superior de Justicia de Asturias, del Principado de Asturias, con respecto a unas solicitudes que habían hecho unos funcionarios públicos, unos empleados públicos, al Ministerio de Defensa en demanda, en reconocimiento de determinadas cantidades retributivas, que iban acompañados también de una solicitud de pago de esas cantidades. El Ministerio de Defensa efectivamente estimó la solicitud de reconocimiento del derecho al percibo de esas cantidades, pero no abonó las mismas. Acudieron a la Sala Contencioso de Oviedo, que dictó 8 sentencias, las tengo aquí referenciadas por si alguien las quiere conocer, donde la Sala inadmitió el recurso con respecto a esa obligación de pago, a esa inactividad, y eso dio lugar, como digo, a la sentencia del año 94 del Tribunal Constitucional, donde todo esto, efectivamente, bajo el paraguas de la Ley del 56, donde efectivamente el Tribunal Constitucional otorgó el amparo y anuló las sentencias de la Sala de Oviedo, reconociendo el derecho a que se admitiera el recurso y que la Sala se pronunciara sobre esa inactividad de la Administración pública. En este punto, como digo, con este antecedente, se pergeñó el anteproyecto del 93, que luego fue proyecto, caducado, como digo, en las Cortes, y ya la ley del 96, el proyecto del 96, que dio lugar a la ley del 98, que, como saben, se tramitó paralelamente ante la misma Comisión de Justicia que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, ya reconocía abiertamente, dentro de ese artículo 25, como actividad administrativa impugnable, la inactividad administrativa. El primitivo precepto del proyecto surgió a una modificación del trámite parlamentario, pero tampoco me voy a detener especialmente en eso. El resultado es el artículo 29 de la Ley Jurisdiccional, que reconoce prevé en el artículo 29.1 una primera posibilidad de recurso frente a inactividad en los supuestos de que la Administración no lleve a cabo alguna prestación de hacer o dar que esté reconocida en una disposición general que no precise actos de aplicación o en un acto, convenio o contrato administrativo, y el 29.2, que es donde yo me voy a centrar fundamentalmente y que creo que es aquello que genera más litigiosidad, con diferencia de que, desde el punto de vista técnico, quizá presente menos dificultades, la ejecución de actos firmes que no son ejecutados por parte de las administraciones públicas. En todo caso, sí tengo que decir que el objeto del recurso contencioso administrativo, como de todos es conocido, son las pretensiones, como en todo proceso judicial, pretensiones que han de deducirse frente a una actividad administrativa impugnable de las del 25, que, como digo, se ha ampliado después del 98 no solo a actos y disposiciones generales, sino a la inactividad y a las vías de hecho. La inactividad en las dos vertientes del 21 y 29.2.
El artículo 31 y 32 de la Ley Jurisdiccional hacen una discriminación en relación a las pretensiones que se pueden instar en el proceso contencioso administrativo por parte de los recurrentes según se impugnen o según sean esas pretensiones dirigidas como objeto a actos y disposiciones o a inactividad. En el supuesto, no se pueden dirigir todas las mismas pretensiones frente a actos y disposiciones que frente a la inactividad de las administraciones públicas, y el artículo 32 es el que establece o regula esas pretensiones que se pueden instar exactamente y precisamente frente a la actividad de las administraciones públicas, solicitando o pudiendo solicitar en su caso al órgano jurisdiccional competente que condene a la Administración al cumplimiento de las obligaciones en los concretos términos en los que estén establecidas. No voy a entrar en la cuestión de la diferencia entre el silencio administrativo, entre la ficción del silencio administrativo y lo que es la inactividad material propiamente dicha, que es la del 29, porque será una cuestión en la que entrará Alicia. En relación al 29.1, y por hacer algunas descripciones al respecto, efectivamente la Ley Jurisdiccional establece en relación al 29.1, al primer supuesto, que es el de inactividad por falta de cumplimiento por parte de la Administración de aquellas obligaciones o aquellas prestaciones de dar o hacer que estén contenidas en un acto contrato, en una disposición de carácter general, un acto contrato o convenio. Hay algunas cuestiones de orden procesal, estrictamente procesal, que es necesario dejar claras. En primer lugar, este artículo restringe la legitimación, que, por otro lado, el artículo 19 de la Ley Jurisdiccional, como cláusula general, engloba no solo a quien ostente un derecho, un derecho fundamental, un derecho legítimo, un derecho que pueda ser protegido en el proceso, sino también un interés legítimo, restringiéndolo, como digo, el artículo 29 exclusivamente a quien ostente un derecho tutelable en ese proceso contencioso administrativo. Las razones de esta restricción por parte del legislador yo creo que radican en la prevención con la que ya el proyecto del 93 y ya digo el texto definitivo del 98 ha tratado esta inactividad. Ha decidido que solo quien ostente un derecho reconocido en esa disposición general o en ese acto, convenio o contrato sea quien pueda articular la pretensión correspondiente al proceso contencioso administrativo, como digo, dejando de lado la posibilidad de que lo haga quien ostente un interés legítimo. También establece una suerte de reclamación previa que no hay que confundir con una vía administrativa previa. Aquí no hay posibilidad de que haya silencio administrativo ni hay una obligación de resolver stricto sensu, sino que yo creo que lo que se manifiesta en esta necesidad de reclamar previamente a la Administración el cese de esa inactividad y antes de poder acudir a la vía jurisdiccional administrativa no es más que la autotutela en segunda potencia que dominaba el profesor García Enterría, en cuanto que la Administración tiene ese privilegio, llamémoslo así, o potestad, como se quiera llamar, de poder pronunciarse sobre cualquier cuestión antes de ser demandada ante los tribunales. Por tanto, antes de poder acudir a la vía jurisdiccional, sí que es preciso y es preceptivo que el recurrente acuda a la vía administrativa, acuda a esa reclamación previa interesando que cese la actividad, y para el caso de que en 3 meses a contar desde que se formula la petición no se haya contestado por parte de la Administración, sí que podrá ya, en el plazo de otros 2, acudir a la vía contenciosa administrativa. Con este plazo de estos 2 meses para acudir a la vía contenciosa, como sabemos, ha habido también discusiones importantes en la doctrina y también en la jurisprudencia, pero que fundamentalmente han quedado despejadas por la doctrina jurisprudencial, y al respecto pues hay una sentencia, la conocida sentencia de 26 de junio año 18, dictada en el recurso de casación 1017/2017, el ponente es José Suárez Rincón, donde definitivamente y estableciendo doctrina casacional con luego recurso de casación el Tribunal Supremo dice claramente que en el supuesto de que pasado, transcurrido el plazo de 2 meses sin que se haya interpuesto el recurso contencioso administrativo, la interpretación que hay que hacer en estos supuestos de inactividad es la posibilidad de volver a reintentar en vía administrativa la reclamación para que cese esa inactividad si la inactividad continúa, es decir, si la Administración continúa inactiva, es dable que el ciudadano pueda volver a reiterar a la Administración o la vuelva a requerir de que cese la inactividad para poder acudir a la vía contenciosa de nuevo, con lo cual estamos en una circunstancia muy similar a la general que establece también la doctrina jurisprudencial, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, que en los supuestos de silencio administrativo el plazo, por así decir, está abierto sine die para acudir a la vía contenciosa administrativa, a salvo de que la Administración haya notificado haya
expediente administrativo previo al silencio, pues cuáles son los plazos para que se produzca el silencio, en fin, toda esta doctrina que ustedes conocen, trasladada mutandis mutandi a la inactividad, permite al ciudadano, ya digo, si la inactividad se mantiene, poder acudir a la vía contenciosa administrativa. Una cuestión importante, quizá la que genera mayores problemas desde el punto de vista sustantivo, es cuál es la fuente de esa inactividad. La fuente tiene que ser normativa convencional, como hemos dicho. Ahora lo que se plantea en esta cuestión es si esa previsión del artículo 29 en relación a que esa obligación de hacer o dar, bien sea una disposición general o bien sea en un acto, contrato, convenio, no precise actos de aplicación. Efectivamente, es difícil encontrar en una norma jurídica una obligación perfecta, que el ciudadano o el administrado pueda pretender de la administración de manera de manera efectiva, que se cumpla una obligación de dar o hacer que esté, ya digo, determinada en la norma jurídica o en el contrato, acto o convenio de manera absolutamente perfilada y con todos sus contornos delimitados. Como digo, efectivamente, y la propia exposición de motivos de la Ley Judicial del 98 lo dice expresamente, aquí había pues, el conflicto entre, bueno, todo lo que rodeó a la Ley del 98, ¿no? La famosa discusión entre si se crean juzgados de lo contencioso y no se crean juzgados de lo contencioso, si seguimos solo con salas. Había una importante prevención en relación a los cambios que se avecinaban en aquel momento en relación a la jurisdicción contenciosa. No recuerdo otro caso de que el Pleno de los profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Complutense Madrid pues, se pronunció públicamente en contra de la reforma de la Ley Judicial del 98 y en contra de la creación de los juzgados de lo contencioso y el procedimiento abreviado. Este tema de la inactividad y de esta excesiva precaución del legislador al respecto creo que se enmarca en aquella dinámica, ¿no? Hay una prevención sobre todo al activismo judicial, a los poderes de oficio del juez de lo contencioso administrativo, a tratar de conciliar la denominada reserva de administración con la reserva de jurisdicción, a que el juez de lo contencioso no administre, efectivamente, porque nuestra obligación no es administrar, sino que nuestra obligación es controlar la actuación de las administraciones públicas y su sometimiento a la ley y al derecho, pero que esa cláusula del artículo 106 de la Constitución, como todos sabemos, pues bueno, también en aquellos años sufría o estaba aconteciendo, pues, en fin, una serie de circunstancias con respecto al control de la discrecionalidad. Todos conocemos también en aquellos momentos la discusión doctrinal sobre los límites de la discrecionalidad, del control de los jueces de esa discrecionalidad. En fin, había unas circunstancias que hacían que el legislador decidiera que el artículo 29 tenía que ser muy prudente y que tenía, en todo caso, que neutralizar un posible activismo judicial en relación con la posibilidad de que los jueces pudieran condenar en vía judicial a la Administración a hacer determinadas cosas que podían entrar en el ámbito de lo que es administrar y no de juzgar. De ahí que el artículo 29, como digo, circunscriba de manera, yo creo que excesivamente prudente, la posibilidad de determinar qué obligaciones son las de hacer o dar que el juez puede condenar a la Administración a realizar. La doctrina mayoritariamente se posiciona en una opinión en la que efectivamente sostiene, y aquí vuelvo a citar al profesor Schway, por cierto no lo he dicho, yo he hecho una ponencia por escrito que supongo que se repartirá a los participantes, por eso no he tenido presentación, ahí tiene ustedes todas las sentencias y todas las referencias también a pie de página de aquellas bibliografía que yo he manejado para esto. El profesor Schway, que también luego fue magistrado de lo contencioso, ahora se ha ido a la excedencia de la Sala Tercera, en un trabajo publicado en los cuadernos de Derecho Judicial, hace un importante resumen de la doctrina científica sobre esta cuestión, y la conclusión que alcanza, y que yo aquí reitero, es de que efectivamente la fuente de esa obligación tiene que estar en una norma, en una exposición de carácter general, pero no necesariamente se puede prescindir de que los contornos finales y definitivos de esa obligación puedan estar perfilados en un acto jurídico de aplicación. Es más, como dice el profesor Schway, lo lógico es que cuando hay una obligación establecida en una norma, inmediatamente a continuación se traduzca un acto jurídico, un acto de contenido jurídico administrativo que haga efectiva esa obligación que está recogida en la ley. Efectivamente, la jurisprudencia pues, ha sido también prudente en la aplicación de este precepto. Hay una cierta reticencia
competencia por parte de los órganos judiciales, por un lado. Por otro lado, también existe el lado contrario, por supuesto, pero en los tribunales de la segunda instancia, en los tribunales superiores de justicia, en las salas territoriales, en la sala tercera y en la sala de audiencia nacional, lo que yo conozco es pues, una prudencia en la aplicación de este precepto y este paso de pasar de que la obligación esté determinada en la norma jurídica a que haya un acto administrativo que pueda ayudar a definir esos contornos y pueda delimitar realmente esta obligación ya nacida en la norma, pero pendiente de delimitación, al día de hoy yo creo que todavía no hemos dado el paso suficiente. Creo que habría que trabajar en esta línea y creo que también el legislador sería uno de los primeros encargados en trabajar en esta línea y abrir alguna puerta más a los jueces de lo contencioso administrativo a través de una reforma de la norma. El que haya también, o que se precise, que las personas que sean acreedoras de esa obligación sean delimitadas de manera definitiva o determinada en la norma, también hay que tomarla con ciertas prevenciones. Efectivamente, no vamos a esperar que la norma diga que fulano de tal, con nombre y apellidos y DNI tal, sea el acreedor de la obligación. Por tanto, también aquí, quizá en la jurisprudencia aquí sí que ha sido un poco más benévola en la interpretación de este precepto. Y muy directamente conectado con esto está la posibilidad de que el acto o la obligación que dimane de la norma jurídica pueda tener en parte o íntegramente un contenido discrecional. Aquí sí que la jurisprudencia ha sido especialmente prudente, aunque hay algunos pronunciamientos, están reseñados también en la ponencia, de la Sala de Tenerife, fundamentalmente, y de Las Palmas, en relación a algunas cuestiones, como pueden ser la obligación de la Administración de realizar una relación de puesto de trabajo, de elaborar una relación de puesto de trabajo. Se puede condenar a la Administración a que elabore una RPT cuando la norma, efectivamente, el EBEP ahora establece la obligación de que haya una relación de puesto de trabajo, más clara era la obligación en la Ley 3084, efectivamente, parece que nada lo impide, ¿no? Otra cosa es que se diga a la Administración cuál debe ser el contenido de esa RPT, pero que unos determinados funcionarios estén sufriendo efectos en sus retribuciones, bien sea porque no haya RPT o porque no esté desarrollada carrera profesional, pues puede realmente suponer un supuesto de inactividad en el cual yo, al menos, al igual que la Sala de Tenerife y de Las Palmas, no veo inconveniente en que la Administración sea condenada a realizar RPT. Por supuesto, no se le va a decir cómo tiene que ser esa RPT. Lo que no puede acontecer, que yo lo he visto, al menos en mi práctica habitual, es que en un mismo centro de salud haya un médico que es laboral, que tenga carrera profesional, haya otro médico que sea personal estatutario, que está a medias de conseguir la carrera profesional, y hay otro que es funcionario, los tres en tres salas continuadas, y ese, como es funcionario, pues su régimen es funcionarial, porque viene de la antigua Diputación Provincial de Asturias, en fin, estas historias que todos conocemos, no tenga ningún atisbo inmediato de poder percibir la carrera profesional. Yo creo que ahí, donde hay una clara infracción del principio de igualdad, el mismo trabajo, en fin, todas estas cosas, yo creo que podía andarse el camino de la inactividad, ¿no? Una cuestión interesante también es la de si se puede obligar a una administración pública en vía judicial a cumplir una determinada obligación y si esa solicitud o esa pretensión la puede instar otra administración pública, ¿no? Está la administración pública legitimada para poder instar un proceso del 29. Estos supuestos que hemos tenido, al menos en la Sala de Asturias, con respecto a una actividad material de una administración pública autonómica, local, que no ejerce sus potestades urbanísticas, paralizando una obra a todas luces ilegal, sin licencia, y la administración autonómica puede realmente actuar. Todos estos problemas que han planteado, que han llegado incluso al Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales, al menos en Asturias, algunos preceptos de la Ley de Disciplina Urbanística en su momento vigente, por ese morro de la autonomía local, etcétera, porque la Administración autonómica no puede realmente subrogarse en las potestades administrativas de una administración local. ¿Sería la inactividad de la vía judicial adecuada? ¿Podría acudir la Administración autonómica al juez solicitando que obligue al alcalde a suspender una obra realizada sin licencia o yendo más allá de la licencia? En materia, por ejemplo, de protección de datos, una autoridad de control autonómica que no actúe puede ser citada vía judicial por parte de la Agencia de Protección de Datos del Estado, de España, a la Agencia Española de Protección de Datos, a realizar esa actividad. Yo, al menos, creo que no hay ningún problema de legitimación. Es verdad que la ley restringe la legitimación, pero creo que la Administración no es que ostente un derecho, sino que ostente una potestad administrativa y que puede realmente acudir a esa vía judicial.
Bueno, hechas estas disquisiciones un poco a ojo de águila, porque no hay mucho tiempo, voy a pasar inmediatamente al 29.2, que sí que al menos en mi experiencia jurisdiccional es el que más litigios ha causado. El 29.2 es otra cosa completamente distinta al 29. Estamos hablando también de inactividad, pero aquí lo que estamos ante un acto administrativo firme que no es ejecutado por parte de las administraciones públicas. Aquí, si acaso, o al menos a mi juicio, la cuestión se presenta con más gravedad desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva de los derechos del administrado del ciudadano. Desde el punto de vista procesal, existen muchas tutelas privilegiadas, ordinarias, sumarias, etcétera. Todos conocemos que en el proceso civil pues hay un proceso monitorio que tiene su antecedente el proceso ejecutivo, donde realmente cuando hay un título válido se acude al juez y el juez otorga una tutela privilegiada en relación al objeto de ese proceso civil, incluso también sumario, con una restricción de las posibilidades de defensa por parte del demandado en el proceso judicial, efectivamente también sin generar cosa juzgada en relación a la sentencia que recae. A mi juicio, el 29.2 se asemeja, en cierto modo, con esa diferencia que dije al principio de todo, que tiene que haber entre el proceso contencioso administrativo, donde no solo se manejan conceptos procesales, estrictamente procesales, sino también de fondo, derecho administrativo o tributario de fondo. Efectivamente, estamos ante un acto administrativo firme y esa firmeza, como todos es conocida, supone que la Administración no puede mover el contenido de ese acto, a salvo los sistemas o los mecanismos extraordinarios, instrumentos que establece la Ley 39 de revisión de oficio, etcétera, en sus distintas variantes, para dejar sin efecto ese acto que reconoce derechos a un ciudadano, un administrado, y, por tanto, lo lógico y suyo es que la realidad jurídica, ese deber ser que está en ese acto administrativo que trae causa directamente en la aplicación de la norma por parte de la Administración pública correspondiente, transforme la realidad y se convierta en el ser. Es decir, el derecho es el deber ser, el ser es la realidad que tiene que acomodarse a ese deber ser de la norma. Muchas veces, desgraciadamente, no acontece así. La Administración dicta actos administrativos, pero no los ejecuta. La Administración ordena presentar un equipo de música de un establecimiento que supera los decibelios, un establecimiento de música, por ejemplo, que supera los decibelios, pero no llega a presentarlo. La Administración ordena el cierre de ese local, de ese establecimiento que incumple el horario, incumple los decibelios, pero no llega la policía a ejecutar el acto administrativo cerrando el local, ¿no? La Administración reconoce un justiprecio, pero no lo abona. En fin, todos los supuestos que conocemos y que al menos en la experiencia jurisdiccional que yo tengo se presentan con cierta habitualidad. Efectivamente, el artículo 29.2 faculta al ciudadano, al administrado, a poder instar ante un juez, ante un órgano judicial, el que se condene a la Administración a ejecutar ese acto administrativo, que es un acto, un título jurídico ejecutivo, porque ya es un acto que no cabe en remover, que es un acto firme. Es verdad que en este sentido hay algunas cuestiones que habría que aclarar. La legislación española, a mi juicio, también maneja con cierta imprecisión los términos de firmeza, ¿no? Estamos hablando de firmeza a veces en algunas normas, de firmeza en vía administrativa, cuando eso toda la vida, al menos que yo conozca, es un acto que causa Estado, no hay firmeza en vía administrativa. El acto firme es aquel contra el que no cabe recurso ni en vía judicial ni en vía administrativa. El acto que causa Estado es aquel que no cabe recurso en vía administrativa, pero sí en vía judicial. El acto tiene que ser firme. Ahora bien, aquel acto firme, que lo es, porque se ha dictado una sentencia firme también, que lo declara conforme a derecho, a mi juicio no puede ser solicitada su ejecución por la vía del 29.2. El acto firme, por razón de que hay una sentencia judicial que así lo declara, tiene que ser objeto de ejecución por la vía judicial. Las sentencias del Tribunal Supremo, esta es una cuestión con quien en la Sala Contencioso de Bilbao yo mantuve, con Juan Carlos Zapata, entre otros, de manera muy viva allá en los años 90, ¿no? ¿Pueden ser las sentencias desestimatorias ejecutadas? Yo siempre sostuve que sí, y yo creo que la cuestión ahora es indubitada. El Tribunal Supremo ha dictado varios pronunciamientos en los años 2005 en adelante, también están referenciadas en la ponencia, donde de una forma clara dice que un acto administrativo sancionado por una sentencia, desestimatoria incluso, es un acto santificado, es un acto que es algo más que un acto contra el que no cabe recurso. Y, por tanto, la manera de ejecutarlo, si la Administración no lo ejecuta, porque hay veces que hay actos firmes, como los que hay actos sancionados ratificados por sentencia, que la Administración no los ejecuta, igual que los del 29.1 general, ¿no? 29.2 general.
Bien, en esos casos yo creo que hay que acudir a la vía judicial para la ejecución de ese acto. Ahora, aquel otro acto firme, que lo es porque el ciudadano, porque el ciudadano no haya acudido a vía judicial, por tanto, se hayan agotado los plazos para recurrirlo en vía administrativa, en vía judicial, ese acto ya, para poder ser ejecutado, tiene que acudirse a la vía del 29.2 y no a la vía de ejecución de sentencia, como en el caso anterior. Por tanto, esta es una cuestión que efectivamente puede ser deducida en vía contenciosa, en el procedimiento del 29.2, si estamos ante un acto firme o no estamos ante un acto firme, ante qué tipo de acto firme estamos, si realmente lo que cabe es un excedente de ejecución de sentencia o el procedimiento que cabe es el del 29.2, pero efectivamente esa diferencia, a mi juicio, ha de ser clara. Un acto firme puede ser también un acto presunto. Nada impediría que un acto presunto pueda ser objeto de ejecución por esta vía del 29.2 y lo que sí ha dicho la jurisprudencia es que por esta vía del 29.2 no es posible la ejecución de disposiciones de carácter general. El plazo para interponer el recurso, en este caso, es el de 2 meses, después de un requerimiento previo de 1 mes, que se hace a la Administración competente para que proceda a la ejecución de ese acto firme. Si en ese mes la Administración no actúa, cabe acudir a la vía judicial por la vía del 29.2, en un plazo de 2 meses, y en ese sentido, en cuanto al plazo, me remito a lo anteriormente dicho, porque si realmente la inactividad permanece, nada impediría, a mi juicio, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en esa sentencia del 18, que se refería a un supuesto 29.1, pero yo creo que absolutamente exportable, sin ningún tipo de inconveniente, al 29.2, es absolutamente posible volver a reiterar el requerimiento y el ulterior recurso en vía contenciosa administrativa que no daría lugar a la inadmisibilidad. El procedimiento, y esto es importante, y yo creo que es un elemento más que nos permite afirmar que estamos ante un procedimiento especial, es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, este supuesto del 29.2, es el único que, conforme establece el artículo 13b de la Ley Jurisdiccional, es viable su utilización por parte de los órganos judiciales de la planta de la jurisdicción que no sean juzgados de lo contencioso administrativo de ámbito provincial o centrales. Por tanto, si hay un acto del Consejo de Ministros que no se ejecuta, un acto firme, y un ciudadano quiere demandar ante la jurisdicción que ese acto del Consejo de Ministros se ejecute, habrá que acudir a la Sala Tercera que tramitará este procedimiento por el procedimiento abreviado. Al igual que si el acto entra dentro del ámbito de la competencia material objetiva de las salas de lo contencioso o de la Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional, esa sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional del TSJ deberá tramitar ese procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado. Por lo tanto, hay una búsqueda por parte del legislador de dar una respuesta pronta y rápida al ciudadano a través de ese procedimiento, que, como sabemos, es un procedimiento que a priori es mucho más rápido y eficaz que el viejo y decimonónico procedimiento ordinario que tiene, si mal no recuerdo, 186 días hábiles de tramitación. Problema importante, y con esto ya voy acabando, es el de la cognitio o el ámbito de la cognitio de este procedimiento abreviado en el ámbito del 29.2. Hay una sentencia reciente de la Sala Tercera, es la sentencia 29 de enero de 2018, en la casación 543/17, el ponente es José Manuel Vandrés, donde se plantean cuestiones con respecto a este tema. Aquí quería hacer una descripción previa con respecto al recurso de casación, del que hablamos ayer a última hora de la tarde con los profesores de la facultad de aquí, que conocen estas cosas incluso mejor que nosotros. La casación actual, el recurso de casación que se instaura en 2015, bien, estamos todavía en vías de su aclaración. Posiblemente no esté del todo bien entendido. El recurso de casación, a mi juicio, no es un recurso en el que se establezca una doctrina abstracta, interpretando un precepto que valga para todo, sino que la sentencia que se dicta en recurso de casación por infracción de legislación estatal o legislación autonómica, bien lo dicta la Sala Tercera o bien lo dictan los TSJ, las salas de lo contencioso territoriales, es un recurso que resuelve un proceso contencioso administrativo, que resuelve un problema de legalidad de una actuación administrativa. Por lo tanto, no puede prescindir de los hechos y resuelve el caso concreto interpretando la norma jurídica que se aplica. Y, por tanto, efectivamente, la sentencia fija doctrina jurisprudencial, pero resuelve el recurso. Por tanto, no debemos nunca aislar la doctrina que se fija de los hechos que se enjuician. Lo digo porque esta sentencia, 29 de enero de 2018, donde se cuestionaba una sentencia de la Sala de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, donde se había impugnado por la vía del 29.2 una inactividad por inejecución de un acto que reconocía una subvención
y donde la Administración demandada, la Comunidad Autónoma de Andalucía, planteaba en la vía judicial, en el procedimiento abreviado, cuestiones, resistencias en su contestación a la demanda oral en el procedimiento abreviado, en la vista, ante la Sala de Sevilla, que tenían que ver con si se habían cumplido o no, entre otras cosas, los requisitos para obtener esa subvención. A priori, en este 29.2, lo dable en el proceso abreviado es discutir si el acto firme es o no es firme. No se deberían de discutir cuestiones de legalidad de ese acto, que, insisto, es firme. Para remover ese acto que reconoce derechos, habría que acudir a una revisión de oficio del acto administrativo. Si el acto es firme, lo es a todos los efectos, ¿no? El Tribunal Supremo, en esta sentencia, interesante de leer, como todas de la Sala Tercera, hace una descripción histórica de qué es el 29.2, de cuál es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etcétera, y efectivamente mantiene esa posición de que estamos ante actos firmes, que no cabe discutir su legalidad, etcétera, etcétera, pero sobre la base del 24 y sobre la base de los derechos el derecho de defensa de las administraciones públicas, que también ostentan, como saben, las administraciones públicas los derechos del 24, que es el único derecho fundamental que ostentan. Dice que no se puede cercenar su derecho a defensa. Es verdad que lo dice e insiste en el fundamento jurídico final, penúltimo, que declara la doctrina jurisprudencial, la doctrina casacional que decide, que lo es con respecto al acto subvencional. Con lo cual, no creo que pudiera ser trasladable esa jurisprudencia a cualquier otro tipo de acto. Porque el acto subvencional, como todos conocen, está supeditado a cumpliendo unos requisitos que muchas veces lo son a posteriori de recibir la subvención. Y puede darse el caso de que realmente no se cumpla a posteriori de haberse reconocido, de que se dicte el acto administrativo que establece la Ley General de Subvenciones, esa posibilidad. Es verdad también que la Ley General de la Ley 38/2003 reconoce o prevé en los artículos, o regula en los artículos 36 y siguientes un procedimiento de reintegro. Si no se cumple con esos requisitos y la subvención está reconocida, ¿qué tiene que hacer la Administración? ¿Discutir eso o proceder a un procedimiento de reintegro? ¿O puede, en un proceso judicial como el que plantea en este caso en la instancia en Sevilla el ciudadano diciendo que la Administración no ha hecho efectivo el abono de la subvención, puede discutir en ese procedimiento abreviado que no se cumplieron con los requisitos para poder ser acreedor de la subvención ya reconocida, insisto, en un acto administrativo? A la luz de sentencia del Tribunal Supremo, sí. Bien, yo sobre esta sentencia no lo tengo claro, lo digo aquí públicamente, no lo tengo claro. Me puede parecer convincente con respecto a ese caso concreto de una subvención que es un acto, bueno, en cierto modo condicionado, a posteriori, pero desde luego creo que no es trasladable en absoluto a cualquier otra inactividad, a cualquier otro acto firme de otra naturaleza que reconoce un derecho frente a tercero y cuya única posibilidad de desterrarlo a la vida jurídica es la revisión de oficio, y eso no se puede discutir en la vía del procedimiento abreviado. Ahora bien, esta es una cuestión que, insisto, deberá aclararnos el legislador. La sentencia de la Sala Tercera insiste, vuelvo a reiterar, que está dictando esa sentencia para ese caso concreto de esa subvención con esas condiciones o esa naturaleza jurídica propia de ese acto de fomento, esa medida de fomento. Creo que discutir en vía judicial por la vía del 29.2 en el procedimiento abreviado sobre la legalidad o conformidad a derecho de ese acto firme es desnaturalizar completamente el concepto de acto firme, desde luego del procedimiento que el 29.2 o que el legislador ha creado el 29.2 para que la Administración o que el ciudadano pueda obtener de la Administración la ejecución de ese acto firme. Como ya me he ido 5 minutos simplemente del tiempo previsto, simplemente reiterar mi agradecimiento a Rafael, al Gobierno de Cantabria, al Consejo del Poder Judicial, el darme la oportunidad de estar ahí con todos ustedes, darles las gracias por haberme escuchado, espero no haber enturbiado la impresión que tenían sobre este 29.2, prestarme gustosamente a que si luego hay una fase de coloquio podamos aclarar alguna cuestión y, en todo caso, insistir en que, efectivamente, la prudencia siempre es una buena consejera de los jueces, pero en este caso, como decía Horacio, a la prudencia igual hay que darle una pequeña pizquita de locura, porque si no, la tutela judicial efectiva no se satisface. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente, don Jesús Chamorro, por su brillante intervención.
y doy paso, sin mayores preámbulos, a doña María Alicia Sánchez Cordero. Doña María Alicia Sánchez Cordero nos va a hablar de la diferenciación de la regulación jurídica entre el silencio, la inactividad formal y la inactividad material. Doña María Alicia Sánchez Cordero es magistrada especialista en lo contencioso administrativo también, desde el año 1992. Ingresó en la carrera judicial en el año 1989 y tiene una trayectoria profesional muy variada, muy interesante, creo yo. Ya le he dicho así un poco que tenemos que acudir a veces a sus conocimientos internos de la Administración, porque ha sido directora de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid desde el 2000 al 2003 y también directora general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, desde el 2003 al 2015. Es decir, que yo creo que aquí hay un bagaje de conocimientos y de información de los aspectos internos de las máquinas de las administraciones públicas que yo creo que los jueces pues no tenemos muchas veces claro, no hay esa experiencia. Y decir también que bueno, ha hecho los cursos de doctorado y como más relevante aquí del currículo que tengo yo aquí de ella es que ha dirigido la revista jurídica también de la Comunidad de Madrid, en la que estuvo allí trabajando para la Administración Pública. Y sin más, María Alicia, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Yo siempre he pensado que los... ¿Cómo se enciende esto? Aquí, ¿no? Siempre he pensado que los jueces deberían pasar obligatoriamente una parte de formación en la Administración para ver los de contencioso, para ver cómo funciona por dentro, ¿no? Que es la mejor forma de conocer las cosas. Os confieso que mi ponencia empecé a elaborarla al revés de cómo resultó al final. Empecé a examinar todas las sentencias que había, es que me da justo la sombra, todas las sentencias que había de la Audiencia Nacional en relación con la inactividad, para a través de ellas extractar un criterio jurisprudencial que explicaros en la diferencia que hay procesalmente entre el silencio administrativo y la inactividad material. Pero me encontré tal disparidad de pronunciamientos, de situaciones ante una misma pretensión con resultados diferentes que consideré que era mejor establecer primero el carácter teórico, cómo procesalmente se han regulado estas diferencias, para luego descender a algún asunto en concreto que esté más clarificado por la jurisprudencia del Supremo. Bueno. El objeto de esta ponencia... Bueno, pues a ver si veo. El objeto de esta ponencia es señalar la diferente regulación procesal de la inactividad de la Administración, según se trata de inactividad formal o el silencio, e inactividad material, para llegar a reflexionar si realmente tiene sentido la diferencia de régimen jurídico. Algunas cuestiones han sido ya tratadas por Jesús, pero mi perspectiva es para diferenciar siempre el silencio administrativo y la inactividad. Entonces habrá cosas que se repitan, pero bueno, así repasamos. Partimos de la obligación legal que tiene la Administración de dictar una resolución expresa en todos los procedimientos, ya se inician de oficio o instancia de parte, y a notificarla. Artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley 39 de 2015, salvo terminación convencional y declaración responsable. El incumplimiento de esta obligación de responder puede tener consecuencias en dos esferas. Una interna, exigencia de responsabilidad disciplinaria, dice el artículo 21.6 de la Ley 39, sin perjuicio de lo que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable, de responsabilidad que no se exige nunca, jamás, yo jamás lo he visto, porque se ha normalizado la no contestación por parte de la Administración. Y la otra esfera sería el silencio administrativo, que no es sino la falta de respuesta expresa en plazo o pasividad de la Administración, paralizando la tramitación del expediente. En términos actuales, del expediente electrónico sería dejar paralizado en algunas de las tareas del gestor administrativo que tenga a su cargo el asunto por cualquier motivo, sin darle el impulso preciso, artículo 71 de la ley, o sin finar su resolución, artículo 84. La Ley 39 de 2015, siguiendo la senda de la Ley 499, que como todos sabemos modificó la anterior Ley de Procedimiento Administrativo 3092, no habla de silencio positivo o negativo, sino del sentido del silencio, estimatorio o desestimatorio.
Frente a la obligación legal de la Administración de dictar una resolución, no se recoge correlativamente el derecho del ciudadano a obtener una respuesta expresa a las solicitudes, artículo 13 de la ley, ni siquiera entre los derechos del interesado en el procedimiento administrativo. No obstante, las leyes de procedimiento administrativo y procesal contencioso administrativo establecen los cauces de impugnación del administrado frente a la omisión de la Administración en dar una respuesta a sus solicitudes. Distinguimos: cuando esa falta de respuesta de la Administración se manifiesta como ausencia de resolución o incumplimiento de la obligación de responder, es el silencio administrativo. Si la falta de actuación de la Administración, cuando está obligada a realizar una prestación o a ejecutar un acto firme, es la inactividad administrativa. Cuando la Administración no resuelve, opera el silencio. Cuando la Administración no cumple, opera la inactividad. En ambos casos subyace la pasividad administrativa, el dar la callada por respuesta, y ambos casos son susceptibles de control jurisdiccional. La exposición de motivos de la Ley Procesal del 98 dedica su expositivo quinto a explicar la novedad que supone la creación de un recurso contra la inactividad de la Administración por primera vez, dice, de manera que se otorga un instrumento jurídico al ciudadano para combatir la pasividad y las dilaciones administrativas. Dice, el recurso se dirige a obtener, mediante sentencia de condena, una prestación material debida allí donde no juega el mecanismo del silencio administrativo. Analizando la intención que tuvo el legislador en la ley de la jurisdicción en la separación entre inactividad administrativa material por un lado y formal por otro en el artículo 25, es donde se encuentra el origen de los equívocos que se plantean a propósito de esta cuestión. Según explicó el dictamen del Consejo de Estado que se hizo al anteproyecto de la ley procesal, los redactores de la norma consideraron que dentro del régimen de las inactividades de la Administración se acotaba una parcela, la inactividad material, a la que se exime, decía, o dice la exposición, del más riguroso procedimiento del silencio, en la que solo se establece un trámite de reclamación previa que ponga fin a su inactividad, de tal modo que transcurrido 3 meses desde la reclamación frente a los 6 que se regulaba entonces el silencio, sin necesidad de solicitar certificación de datos presuntos, se podía acudir directamente a los tribunales contenciosos administrativos. Pero el régimen del silencio administrativo en la ley de procedimiento se modifica 9 meses después de la entrada en vigor de la ley procesal, lo que da lugar a una nueva jurisprudencia interpretativa de ambas normas, de la de procedimiento administrativo, el nuevo régimen del silencio y la procesal, a lo que ha de añadirse la configuración de la doctrina constitucional que no considera el silencio negativo como acto presunto. Por lo tanto, se ha complicado para el administrado el régimen jurídico en las dos manifestaciones de inactividad. Sobre este diferente régimen jurídico, como dijo el Consejo de Estado, dado que la distinción puede no resultar absolutamente patente, poniendo como ejemplo el propio Consejo de Estado, el de las subvenciones, dice, sí podría ser útil, al menos, unificar el régimen aplicable a ambos casos, evitándose de esa manera eventuales discusiones acerca de si se está ante una u otra inactividad, que es en realidad a lo que nos dedicamos principalmente los jueces. Se sigue, por tanto, una postura crítica de tal distinción, pues al margen del juego intelectual, del estudio teórico, en la práctica los pronunciamientos judiciales al respecto, además de casuísticos y, por lo que he observado, cambiantes, no resuelven lo que debería ser la finalidad del control judicial de toda la inactividad administrativa. Os voy a decir las diferencias de régimen jurídico que yo he encontrado. La primera, de la propia ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, artículo 25, distingue 2 apartados. El apartado primero, impugnación de los actos expresos y presuntos de la Administración pública que ponga fin a la vía administrativa. Entiendo que en este primer apartado es donde debemos incluir el silencio, puesto que en interpretación que hace la sentencia del Tribunal Constitucional 52-2014 de la incorrección de la ley procesal, de la inclusión de la expresión actos presunto del silencio, por tanto, lo incluye en este primer apartado. Y el segundo apartado se refiere a la impugnación de la inactividad de la Administración en los términos establecidos en la ley, con lo cual remite el artículo 29 y también refiere a la vía de hecho que se regula en el artículo 30. Y respecto al procedimiento, tanto el caso del silencio administrativo como el supuesto de inactividad impugnable del primer apartado del artículo 29 siguen la tramitación del procedimiento ordinario, mientras que el segundo apartado del 29.2 el procedimiento abreviado. Y también se puede seguir el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa. Artículo 115 de la Ley de la Jurisdicción.
encontrado una sentencia de la Audiencia Nacional, ya antigua, de 14 de abril del 2010, que es José Luis Requero, que está ahora en el Tribunal Supremo, que estimó el recurso tramitado por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales por infracción del artículo 28 de la Constitución de libertad sindical en relación con el artículo 37, negociación colectiva, contra la inactividad material del Ministerio de Sanidad y Política Social para que, al amparo del Estatuto Marco del Personal Estatutario, convocara una reunión de la mesa de negociación, del ámbito de negociación. Segunda diferencia, existencia de un procedimiento administrativo específico sujeto a un plazo de resolución. Cuando se trata de una solicitud iniciadora de un concreto procedimiento administrativo previsto normativamente, opera el silencio. Será positivo en aquellas materias que, salvo que el artículo 24.1 regula supuestos que cuando se considera desestimatoria. La nueva Ley de Procedimiento Administrativo, igual que la ley anterior, refiere en el silencio administrativo como los procedimientos iniciados, por tanto, no una mera solicitud. Encontramos por ello un primer obstáculo para accionar por la vía del artículo 29 de la jurisdicción. Solo se impugna en la jurisdicción contenciosa administrativa la inactividad cuando no se ha iniciado ya un procedimiento por la solicitud del interesado conforme a los artículos 66 y siguientes de la Ley 39/2015. Ejemplo de ello, sentencias de la Sala Tercera de 18 de noviembre de 2008. Os he traído la última que he encontrado, de 17 de julio del 2017, recurso 1271 del 17, en un supuesto de concesión de nacionalidad. Se instaban al amparo del artículo 29 contra la inactividad de la Administración por no contestar una solicitud de concesión de la nacionalidad española y dice el Tribunal Supremo que no es reconducible por la vía de inactividad del 25.2, puesto que la no resolución en plazo de un procedimiento administrativo específico con trámites administrativos insoslayables iniciados a instancia de parte no da lugar a una inactividad, sino, en el mejor de los casos, a una desestimación por silencio. Tercera diferencia, el objeto del recurso contencioso administrativo. En caso de inactividad, el objeto no es un acto administrativo expreso o presunto, sino la existencia o no de una obligación de dar o hacer en virtud de una disposición general, de un acto, un contrato o un convenio administrativo que la Administración esté incumpliendo. No existe inconveniente en entender que se traten tanto de obligaciones de dar como de hacer. En el supuesto del 29.2 no se recurre contra el acto firme, ni con el incumplimiento de la adopción del acto, sino, que eso sería el silencio, sino la inejecución de un acto firme preexistente y previamente instada. Si no existe esa obligación previa y lo que se precisa es un acto jurídico que la reconozca la obligación, la falta de tal acto despliega los efectos del silencio administrativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay limitación normativa para impugnar los actos, todos los supuestos de desestimación por silencio administrativo en la interpretación del Tribunal Constitucional, si el silencio no es un acto, cuando el artículo 25 dice el recurso contencioso es admisible en relación con los actos expresos o presuntos que pongan fin a la vía administrativa y ya sean definitivos, no está refiriéndose al silencio, por tanto no hay limitación. Sin embargo, en el caso de la inactividad, no toda la inactividad es impugnable. El control judicial no se permite de toda la inactividad, sino solo de aquella en la que se identifique una obligación concreta de actuación para la Administración y frente a la que exista un derecho subjetivo a exigir su cumplimiento. Cuarta diferencia, la pretensión procesal. En el supuesto de silencio negativo se acciona una pretensión de nulidad. Conforme al artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción, se podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación del acto y, además, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma. En el caso de inactividad del artículo 29, se ejerce una acción prestacional. La pretensión consistirá en una sentencia de condena a hacer lo que no se hizo y se debería haber hecho o se ejecute el acto firme. Esto es, una sentencia condenatoria de prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para su adopción. En palabras del artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que se condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que esté establecidos. La jurisprudencia admite que puede comprender una prestación material o de emisión de actos jurídicos, sentencias, por ejemplo, del 26 de marzo del 2012, e incluso supuestos de inactividad reglamentaria, sentencia de 5 de abril del 2018. Coherentemente con ello, el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción, apartado C, dispone que si la sentencia es estimatoria, si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia puede establecer un plazo para que se ejecute el fallo.
Quinta diferencia, la reclamación previa como requisito de admisibilidad. La inactividad impugnable exige una previa reclamación del cumplimiento de la obligación o solicitar la ejecución del acto firme como requisito de admisibilidad del recurso contencioso administrativo. Además, el requerimiento en vía administrativa inicia el plazo del cómputo para deducir el recurso contencioso administrativo. En el caso de que no exista tal reclamación, podrá admitirse el recurso en base al artículo 69c de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por no existencia de inactividad administrativa impugnable. Sin embargo, en el caso del silencio administrativo, ya sabemos que se produce en los procedimientos iniciados a instancia de parte, positivo o negativo, pero también en los iniciados de oficio, en aquellos casos en que puedan derivarse situaciones jurídicas favorables para el administrado. Artículo 25 de la Ley 39 de 2015. Esto es, sin ninguna intervención por parte de la persona interesada. El requerimiento previo a la Administración debería concebirse como la oportunidad para que la Administración actúe, no como un impedimento de accesibilidad al proceso. La jurisprudencia dice que lo que persigue es sencillamente que la Administración disponga de la oportunidad para resolver el conflicto interadministrativo y evitar el proceso judicial subsiguiente, pero que si recibe una respuesta de inadmisión o desestimación no surge un acto administrativo, sino que sigue siendo impugnable en la inactividad inicial. Sentencias de 2 de abril del 2013, 12 de junio del 2015. Legitimación. Para accionar frente al silencio, positivo o negativo, la legitimación exigida es la legitimación amplia del artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción. Ostentar un derecho a interés legítimo, defensa de derechos e intereses colectivos y difusos, ciudadanos en ejercicio de la acción popular cuando esté previsto en la ley, urbanismo, patrimonio, medio ambiente, costas, etc. Pero para que pueda prosperar la acción por inactividad material, se necesita que el titular de la pretensión sea a su vez acreedor de aquella prestación a la que viene obligada la Administración. Es una legitimación, por tanto, más estricta que el artículo 19. En el supuesto del artículo 29.1 no basta ser titular de un interés, sino que es preciso ostentar un derecho subjetivo. Quienes tuvieran derecho a una concreta prestación, es decir, derecho correlativo a la obligación de la Administración. En el supuesto del artículo 29.2, ejecución de actos firmes, la legitimación administrativa se extiende a los afectados. Por tanto, basta un interés legítimo. Por cierto, que utiliza la misma expresión de personas afectadas que para instar la ejecución forzosa de las sentencias en el artículo 104.2. La última sentencia que he encontrado de este tema es de 12 de marzo del 2019, recurso 44-2018, que se impugnaba contra la inactividad del Gobierno por incumplimiento de dotar las correspondientes partidas presupuestarias en forma de subvenciones en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la obligación de reintegrar a la demandante los gastos causados para la exhumación de los restos óseos de su padre ejecutado durante la Guerra Civil. El Tribunal Supremo considera que hay falta de legitimación porque la ley no obliga a prestaciones concretas a favor de una o varias personas determinadas. Respecto al plazo de impugnación, sabemos que el criterio constitucional sobre el plazo de acceso a la jurisdicción frente a la desestimación por silencio es que no existe plazo para esa impugnación. La sentencia del Tribunal Constitucional 52-2014, que no consideró inconstitucional la fijación de un plazo de impugnación contencioso administrativa del silencio, sin embargo, interpretó, es una sentencia interpretativa, no de inconstitucionalidad, interpretó que los principios pro actione y de tutela judicial de efectiva han de permitir, a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/92, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio. No está sujeta a plazo de caducidad porque no está incluido en el artículo 46.1, que solo va referido a los actos presuntos y, por tanto, los producidos por silencio positivo. Por el contrario, respecto a la inactividad sobre los plazos de impugnación, que están en el 46, número 2, 2 meses a contar del siguiente al vencimiento de los plazos señalados en el artículo 29, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Sí que el Tribunal Constitucional ha dicho en sucesivas ocasiones que el establecimiento de un plazo de caducidad de la acción como tal presupuesto procesal en aras al principio de seguridad jurídica no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva siempre que el legislador habilite plazos suficientes y adecuados en orden a hacer valer los derechos e intereses legítimos de los tribunales. Sentencias, por ejemplo, 77-2002, 126-2004, 138-2005, etc. Incluso he encontrado alguna sentencia del Tribunal Supremo, como la de 14 de diciembre del 2007, que incidía
en que, respecto a los plazos y el régimen de recursos entre el silencio y la inactividad material, son completamente diferentes. Vemos, por tanto, que parece correcto entender, al menos en mi punto de vista, que no es extrapolable tan fácilmente la doctrina de esta sentencia al supuesto especial de impugnación de la inactividad material con sus especiales plazos y requisitos, puesto que el precepto procesal examinado por el Tribunal Constitucional es distinto. Bueno, el mismo artículo, pero apartados diferentes. Precepto que además considera constitucional, porque dice que este precepto no se refiere al silencio negativo. Y además el contexto normativo del precepto legal que examina la sentencia es muy diferente, dado que el silencio administrativo se regula en las leyes de procedimiento administrativo, desde la del 58, la del 92, la del 99 y la del 2015, mientras que la inactividad es una cuestión procesal que se regula en la ley de la jurisdicción contenciosa. No obstante, desde el punto de vista efectivo, teórico, de la tutela judicial efectiva, no quedan resueltas las dudas de inconstitucionalidad del apartado 2 del artículo 46, puesto que en ambos también subyace la falta de respuesta de la Administración. Un auto del Tribunal Supremo de la Sala de Admisiones en el recurso 1017-2017, en el que se admitió el recurso de casación para que se pronunciara sobre dos cuestiones. Una de ellas, si aquellos supuestos en los que se accionaba por la vía del artículo 29, una vez que habían transcurrido los plazos de impugnación de los 2 meses previstos en el artículo 46.2, decía: primera cuestión, ¿es admisible o inadmisible por extemporáneo el recurso contencioso administrativo que se interponga contra la inactividad de la Administración? Y segundo, si efectuado un nuevo requerimiento o reclamación contra la misma inactividad, comienzan a computarse de nuevo los plazos antedichos, habilitando así la posibilidad de oposición de un nuevo recurso administrativo contra dicha inactividad. La sentencia, como ha referido Jesús, de 26 de junio del 2008, se pronuncia sobre esta segunda cuestión y dice que habilita la situación de inactividad mientras siga sin contestar la Administración para el ejercicio de un recurso contencioso administrativo nuevo contra el nuevo requerimiento que se pueda hacer contra la misma inactividad, en tanto que no existe precepto legal alguno que lo impida, con el consiguiente reinicio del cómputo de los plazos procesales previstos para el ejercicio de dichos recursos. Es decir, si te pasa el plazo, vuelves a instar otro requerimiento y así sucesivamente. Pierde, por tanto, la ocasión, desde mi punto de vista, de dar una respuesta general al problema que también se planteaba sobre los plazos para la impugnación de la inactividad material. Pero por un nuevo auto de 29 de marzo de 2019 de Pilar Teso, la Sala de Admisión ha vuelto a admitir la cuestión planteada por la letrada de la Junta del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para el mismo supuesto. Si transcurridos los plazos del artículo 46.2, cuando se impugne la inactividad, se puede considerar que el recurso contencioso administrativo puede ser inadmitido o no por extemporáneo. Otra de las cuestiones que hay diferencias entre inactividad y silencio es la posibilidad de accionar por la vía del artículo 29.2 frente a los actos firmes obtenidos por silencio positivo. La jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de reclamar como inactividad administrativa contra los derechos que surgen del silencio administrativo positivo. Les pongo un ejemplo. Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de marzo y 30 de enero del 2017. Una empresa solicitaba el reconocimiento oficial de 2 certificados distintivos de calidad españoles. Transcurrido el plazo para contestar, entendió que se le había estimado por silencio administrativo positivo y entonces presentó un nuevo escrito ante el Ministerio de Fomento de reclamación previa a la vía contenciosa administrativa al amparo del artículo 29.2, instando la inscripción del reconocimiento oficial que tenía concedido por silencio en la página web del Ministerio. El Tribunal Supremo consideró que ante la estimación por silencio administrativo de una solicitud conforme al artículo 43 de la Ley 30/92, cabe instar posteriormente por la vía procesal del artículo 29 de la Ley Jurisdiccional la inactividad posterior de la Administración por no proceder a la ejecución de un acto administrativo presunto y firme. En caso contrario, si frente a esa reclamación el efecto fuera la desestimación por silencio, no cabe impugnar por inactividad, sino que sería silencio administrativo lo impugnable. Un ejemplo en contra de una sentencia de la Comunidad Valenciana del TSJ de 11 de junio del 2008 que dice que debe acudirse en ese caso a la impugnación procesal de la desestimación por silencio. Y la última cuestión que quería plantearos es los litigios entre las administraciones públicas. Cuando una administración quiere que otra administración realice una actuación expresa, normativa o administrativa, que cese o modifique una actuación material o una vía de derecho, puede decidir 3 vías. La primera, la del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción, que es la más obvia,
que regula como supuesto específico los litigios entre administraciones públicas en los que cabe potestativamente un requerimiento para que derogue una disposición, anule o revoque un acto. En materia de régimen local, hay una regulación expresa en los artículos 65 y 67 de la Ley de Bases de Régimen Local. El plazo de impugnación jurisdiccional en este caso sería de 3 meses. 1 mes para responder y 2 para interponer recurso contencioso administrativo. Puede no ir al artículo 44 e intentar una impugnación sin plazo, accionando como silencio administrativo desestimatorio. Hay varias sentencias de la Audiencia Nacional que así lo han estimado y la han admitido cuando la Administración requerida no contesta expresamente y lo han tramitado como silencio. Sin embargo, la jurisprudencia ha negado esta posibilidad. Dice, la falta de respuesta al requerimiento no puede calificarse como silencio administrativo. Sentencias, por ejemplo, de 2 de abril del 2013, 4 de abril de 2007. Consideran que si hay una reclamación para el cumplimiento de una obligación administrativa y la Administración no cumple, la denegación expresa o presunta de la reclamación no transforma el objeto del proceso, que continúa siendo la inactividad administrativa. Y se remiten a lo que dice la propia exposición de motivos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, que viene a decir más o menos, ni como se ha dicho, estas nuevas acciones que atienden al tradicional carácter revisor del recurso contencioso administrativo, ni puede considerarse que la falta de estimación total o parcial de la reclamación constituyan auténticos actos administrativos expresos o presuntos. Lo que se impugna sin más trámites es directamente la inactividad o la actuación material correspondiente, no la respuesta que se dé, o la no respuesta. Y la tercera vía que puede intentar, la impugnar la inactividad al amparo del artículo 29 de la Constitución, en cuyo caso, de la ley de la jurisdicción, en cuyo caso el plazo de impugnación sería de 5 meses, contados de la fecha de la reclamación, si es el primer apartado, o en 3 meses en el caso del 29.2. En cualquiera de todos estos supuestos, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? Pues viene a decir que vendrá ligada la impugnación jurisdiccional a lo que se haya indicado en el requerimiento previo de la vía administrativa. Si se promovió un litigio entre administraciones públicas conforme a los requisitos del artículo 44 y se ha acudido a la vía jurisdiccional conforme a lo previsto en el artículo 46.6, no procede examinar los requisitos de la inactividad del artículo 29, porque dice el Supremo, es que no es la que se ha ejercitado, ¿no? Incluso hay algún pronunciamiento jurisprudencial que considera que el procedimiento del artículo 44 es el que debe acudirse, que es al regularse el requerimiento previo dentro del marco de la lealtad institucional entre administraciones públicas, ofreciendo a esta una última oportunidad para evitar llevar a los tribunales la resolución del conflicto. Una cuestión importante a considerar es que la inactividad del artículo 29 no establece un plazo inicial para realizar la reclamación. Es el titular del derecho el que dispone cuándo solicita la prestación o la ejecución del acto. Mientras que en el caso del artículo 44, el requerimiento deberá producirse en el plazo de 2 meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requiriente hubiera conocido o podido conocer el acto. Pero también, como os he dicho antes, el requerimiento previo en el caso del artículo 44 es potestativo, mientras que es obligatorio y requisito de admisibilidad del recurso en el caso de que se accione por vía de inactividad. Hay un recurso interesante de casación que ha sido admitido por la Sala de Admisiones por auto de 5 de marzo del 2018 en un litigio entre el Ayuntamiento de Pasaia y la Diputación Foral de Guipúzcoa sobre alteración del término municipal, en que ante la desestimación del recurso contencioso administrativo tramitado por procedimiento abreviado del artículo 29.2, después acciona el mismo ayuntamiento contra la Diputación Foral por vía de silencio administrativo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice que hay cosa juzgada. Se plantea en este caso como interés objetivo casacional si cabe apreciar la excepción de cosa juzgada determinando la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto cuando una determinada cuestión se plantea mediante procedimiento de inejecución por la Administración por actos firmes y después obtenida una sentencia se impugna sobre un acto diferente pero con la misma pretensión. Si se puede considerar en este caso sería una cosa juzgada. Ya veremos lo que resuelva al respecto. Conclusiones y recapitulando. La falta de resolución expresa en los procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte o de oficio si producen efectos favorables al administrado, silencio administrativo. El incumplimiento de deberes legales para hacer del efectivo el contenido de derechos reconocidos en virtud de normas, resoluciones, convenios o contratos, inactividad del artículo 29.1. Inejecución de actos firmes, inactividad del artículo 29.2. Y el resto de inactividad es inimpugnable.
dice la exposición de motivos, apartado 5. Se trata de un remedio limitado que no permite a los órganos judiciales sustituir a la Administración cuando existe discrecionalidad sobre cuándo adoptar una decisión o una actuación material, ni ante genéricas e indeterminadas habilitaciones legales de creación de los servicios o realización de las actividades. El artículo 51c de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa permite precisamente que el juzgado de la sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare haber interpuesto recurso contra actividad no susceptible de impugnación. El sistema de la ley procesal del 56 reconducía toda la falta de respuesta de la Administración al silencio administrativo. La Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa actual, a regular la distinción en una intención, es verdad, de mejora de la impugnación jurisdiccional de la inactividad material, ha conseguido una disfunción del sistema. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2009 que decía: no parece que la novedad de esta ley, admitiendo la impugnación de la inactividad de la Administración, pueda a la postre significar un recorte de las posibilidades de impugnación, que yo creo que en definitiva es lo que ha sucedido. Las dificultades prácticas de la regulación legal han de superarse con una interpretación jurisprudencial pro actione que prime el incumplimiento de la obligación frente al tipo de acción que se está realizando. Y veamos algunos ejemplos brevemente. La inactividad reglamentaria. Desde una posición inicial tradicional en que el Tribunal Supremo consideró que no podía accederse al control judicial de las sumisiones reglamentarias, puesto que estaba vinculada con la función constitucional de dirección política del Gobierno y dificultaba que pudiera ser forzado por los tribunales a ejercer una determinada potestad reglamentaria en un determinado sentido. Esta jurisprudencia se resume en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre del 2013, recurso 5886 del 2009. Pero los últimos pronunciamientos permiten la impugnación de la inactividad formal normativa. La última jurisprudencia están en sentencias de 5 de abril del 2018, inactividad normativa por no desarrollo reglamentario para la implantación del nuevo sistema retributivo del personal investigador, y la más reciente de 20 de marzo del 2019, en que yo insisto a que os leáis ellas porque vienen todos los requisitos para poder impugnar esta inactividad formal normativa. Estaba interpuesto por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad frente a la inactividad del Gobierno del Estado español en la obligación de aprobar una norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de bienes y servicios en desarrollo de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Desestima precisamente las causas de inadmisibilidad porque considera que había varios escritos denunciando siempre por el CERMI a diferentes organismos que no se estaba haciendo ese desarrollo reglamentario, y considera que estas denuncias son suficientes para entender que hay una reclamación administrativa previa y lo admite como supuesto de inactividad. Pero también encontró sentencias que admiten la inactividad formal normativa por vía de silencio. Sentencia de 14 de octubre del 2014, Endesa insta a una modificación del régimen tarifario eléctrico y el Tribunal Supremo responde sin cuestionarse en un momento la vía de impugnación utilizada. El tema de las subvenciones, como sabéis, como os ha explicado Jesús, distingue la Ley General de Subvenciones entre las subvenciones de concesión directa, las subvenciones nominativas previstas en la Ley General de Presupuestos, cuyo objeto deberá quedar determinado, dice, previstas en la Ley General de Presupuestos del Estado, a las comunidades autónomas o las corporaciones locales, pero debe de quedar concretado y determinado el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión. Luego están las subvenciones concedidas de forma directa por carácter excepcional, por razones de interés público, social, económico o humanitario, y el régimen general de las subvenciones en concurrencia competitiva mediante convocatoria pública en procedimientos iniciados de oficio. En cualquiera de estas modalidades, el beneficiario de una subvención, una vez que ha justificado documentalmente la obligación impuesta, la rendición de cuenta justificativa, frente al no pago por la Administración concedente, puede accionar contra la inactividad. Hay pronunciamientos bastantes de la Audiencia Nacional considerando que la Administración no viene obligada directamente al pago de la subvención, sino que es preciso finalizar el procedimiento de concesión de la subvención, porque había que hacer una serie de actos de comprobación, de justificación, de fiscalización, etcétera, lo cual no es un supuesto de actividad impugnable por el cauce del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción. Muchas sentencias he encontrado.
Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia Nacional estimó varios supuestos en subvenciones nominativas sentidas que fueron confirmadas por el Tribunal Supremo. En una primera tanda de sentencias, yo distingo dos, luego están las actuales, que son las de 2 de abril de 2013, 12 de junio del 2015, 23 de octubre del 2015 y 21 de diciembre del 2015, entendió que se trataba como un supuesto de inactividad de la Administración, que describen los artículos 25.2 y 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. La aprobación del gasto es una fase previa a la concesión de la subvención mediante la celebración del convenio del que nace la obligación de la Administración de efectuar el pago, sin que el carácter anual de los presupuestos suponga la extinción de las obligaciones económicas contraídas con anterioridad, sin perjuicio de la posterior fiscalización de la justificación de esa inversión que es ajena a esta litis. Los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo, como os decía, vienen a consecuencia de unas cuantas sentencias de la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Sevilla, en las que se trataba de subvenciones concedidas para acciones formativas por la Junta de Andalucía. Muchas de ellas están investigadas penalmente en el asunto de los ERE, en que el Tribunal Superior de Justicia consideró que la no contestación de la reclamación por el beneficiario de la subvención al pago de la subvención estaba sujeta al plazo máximo de resolución de 3 meses conforme al artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que operaba la desestimación por silencio y anulaba y condenaba a la Administración a su abono. El Tribunal Supremo ha venido a corregir este criterio en sentencias que se inician, desde la primera es de 6 de marzo del 2018, hay unas cuantas, y la última es del lunes, de 6 de mayo del 2019. Y establecen la siguiente jurisprudencia. La actuación de la justificación por el beneficiario de la subvención no es solo la solicitud que inicia un procedimiento, sino el cumplimiento de la condición a que se subordina la concesión inserta en el propio expediente de subvención y, por tanto, no está sujeto a un plazo máximo de resolución conforme al artículo 43 de la Ley de Procedimiento. Existe inactividad de la Administración que viene obligada al abono de la subvención concedida y el cauce natural mejor para poder decir cómo tiene que accionarse es, en concreto, la inejecución de un acto administrativo firme del artículo 29.2. Dice, ante una situación en que la Administración ha dejado pasar tiempo en una situación de inactividad de meses e incluso años, resulta secundario si la demanda ha orientado su pretensión, como la impugnación de un acto presunto, como inactividad de la Administración en el cumplimiento de una actuación que venía obligada o como la inejecución de un acto firme. Pues todas estas formas de actuación, dice, son impugnables al tenor del artículo 25. La Administración no puede obtener ventaja de su falta de respuesta. Como verás, al Supremo le da un poco igual cómo lo ejerzas al final. En materia de contratos también se planteó dudas con el tema de la reclamación del pago de tardío de intereses, tanto el principal como los intereses de demora, al amparo del artículo 200 bis de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, pasado después al texto refundido del 2011, que aparece en la nueva Ley de Contratos actual del 2017, en relación con la Ley de 3/2014 que establecía medidas de lucha contra la morosidad. Se planteaba si en estos supuestos la impugnación, aunque la ley de contratos decía se puede accionar contra la inactividad, si realmente era una inactividad material del artículo 29 o era silencio. Y el Tribunal Supremo dijo, bueno, pues da igual, ¿no? Sentencia 22 de octubre del 2014. Admite que puede ejercitarse una acción por desestimación por silencio administrativo al amparo del artículo 43 de la Ley 30/92 o ejercitarse una acción contra la inactividad de la Administración del artículo 29, puesto en una interpretación favorable al principio pro actione y al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva en evitación precisamente de la extemporaneidad y la interposición de recursos. Este criterio ha sido aplicado no solamente ya para reclamar los intereses de demora y el pago principal, sino que yo he visto sentencias de la Audiencia Nacional que la aplica también para la devolución de garantías, cancelación de garantías, liquidación de contratos, revisión de precios, etc. Convenios de colaboración. Es otro de los supuestos en los que se puede ejercer la inactividad, regulados antes en el artículo 9 de la Ley 30/92, actualmente en los artículos 47 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015. La mayoría de los supuestos por los que se acude a los tribunales se refiere a acciones ejercitadas en vía del artículo 29.1, incumplimiento de obligaciones asumidas por las partes, bien solicitando el abono de cantidades concretas, bien el cumplimiento de determinadas obligaciones convencionales. Los fallos son denegatorios cuando consideran
que las administraciones no están obligadas a desplegar una actividad concreta que esté establecida directamente en el convenio, sino que es preciso realizar una serie de actuaciones y cumplir una serie de requisitos y trámites y, por tanto, las pretensiones están carentes de título obligacional que fundamente la acción ejercitada. Ejemplo, sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de diciembre del 2017 en un convenio que había entre el Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y la Universidad de Cáceres para la construcción y puesta a disposición de apartamentos para estudiantes en régimen de alquiler. Sin embargo, dice, si los términos del convenio son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se admite como inactividad administrativa impugnable el incumplimiento de las obligaciones derivadas. Ejemplo, sentencia de 16 de abril del 2014. Hay un supuesto específico en que la Audiencia Nacional admitió como inactividad la falta de firma del convenio o la falta de firma de las adendas. Era el Ayuntamiento de Fuenteovejuna instó para que el presidente de un organismo autónomo local firmara los convenios específicos de colaboración que desarrollaban otros convenios más generales y además las adendas de modificación, y dijo que se podía ejercer por vía de inactividad para esa firma. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha corregido este criterio en sentencia de 18 de febrero del 2019, hace nada, y considera que la sola falta de firma de un convenio o de su modificación por la autoridad o funcionario no puede considerarse por sí misma una mera inactividad material o formal, que puede ser exigida por la vía del artículo 29. Indica que los afectados en este caso, en todo caso, podrán intentar solicitarlo por vía del silencio. Y también hay pronunciamientos en los cuales el propio cumplimiento del convenio se acciona no por vía de inactividad, sino por vía de desestimación presunta. Hay toda una serie de sentencias relativas al plan de inversión y financiación en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en los que la Administración no había incluido en los proyectos de presupuestos generales las cuantías pactadas en planes previos para financiar las universidades públicas. Los motivos de oposición del letrado de la Comunidad de Madrid, algunos de ellos, eran la extemporaneidad. Dice, se han superado los plazos de impugnación, tanto si es una actividad del artículo 29 como si es el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción, litigios entre administraciones. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Corrige a la sala de instancia, considera que no se dirige el recurso contra la desestimación por silencio del requerimiento. Aquí no estamos, independientemente de que haya contestado o no la Administración, no puede usted accionar por silencio contra esa no contestación, sino que sigue siendo objeto del proceso la inactividad del artículo 25.2. Puesto que dependerá del momento en que se realice el requerimiento y no del momento en que se incumpla la obligación. Y en cuanto al fondo, pues razona que estos convenios administrativos son los que obligan, tienen fuerza vinculante, y lo más llama la atención es que la carencia o insuficiencia de dotación presupuestaria por la situación de crisis no puede esgrimirse como justificante del incumplimiento de obligaciones derivadas de convenios vinculantes. Para finalizar, os señalaré que la delimitación entre la inactividad y el silencio administrativo es una cuestión que está complicada, está enmarañada por la ley, por la jurisprudencia. La lectura de los diferentes pronunciamientos judiciales no hace sino complicar aún más, sin olvidar que no debiera ser el modo normal, habitual, de relacionarse los ciudadanos con las administraciones públicas, sino que debería ser la excepción, debiendo interpretarse en todo caso la normativa en favor de garantizar los derechos y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Entonces, mi pregunta final es la siguiente. ¿Es realmente necesario un diferente régimen jurídico de acceso a la jurisdicción según el tipo de inactividad administrativa que se combata? ¿No sería preferible articular recurso en torno a la pretensión y no en torno al acto? Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy interesante tu intervención, el esfuerzo de síntesis, además, que has hecho. Yo creo que es muy importante, ya que está Belén aquí también, de recabar estos trabajos y darles la difusión necesaria. Bueno, sin más, porque vamos con cierto retraso, coloquio allí, pero yo creo que tenemos margen, ¿no?, para que el profesor alegre luego no le hemos pisado mucho. Dará tiempo a tomar un café. Hola, buenos días. Buenos días. Quería dos comentarios para Jesús. Uno era en relación a la ejecución de
del acto firme que comentaba de la subvención y si era posible discutir las incidencias posteriores sobre los procedimientos de reintegro y sugerir un poco si no se podía considerar como integrante de esa resolución, un poco por razón de la motivación ex aliunde o por remisión a la ley, que efectivamente la subvención está siempre condicionada. Entonces, lo que se examina es algo que es inherente a la resolución, el cumplimiento de las condiciones o no para la efectividad del reintegro, o sea, para la efectividad del pago. Eso es un tema. Y la otra cuestión que quería plantear, que no se ha suscitado aquí, me parece, en relación a la ejecutabilidad de los actos firmes, que no tenga que tratarse, porque yo he tenido un supuesto y he dado lugar al recurso del artículo 29.2, ¿no? Se trataría de la ejecución de un acto firme que no es un acto definitivo del expediente, sino el acto de incoación. Y en concreto el supuesto era un acuerdo de incoación de un expediente de declaración de zona ZAS que el ayuntamiento, por las razones que fuera, no había querido continuar adelante y había dejado paralizado. Y entonces lo que se insta es la ejecución de las medidas que ese acuerdo de incoación preveía. Yo di lugar, es decir, consideré que efectivamente digamos, el procedimiento articulaba esa posibilidad y di lugar al recurso, pero bueno, quería saber la opinión del ponente sobre el particular, si es posible. ¿Se me oye? Sí. Vamos a ver. Este tema en actividad en general, yo al final estoy completamente de acuerdo con las preguntas con las que finalizaba Alicia su intervención. Y yo un poco lo que planteo en mi ponencia, quizá a lo mejor no incide en exceso en ello porque trataba de hacer un dibujo de todo el contenido, es que efectivamente nos movemos en un ámbito donde el legislador ha sido excesivamente prudente, lo he dicho, y he dicho al final que quizá haya que poner por parte de los jueces un grano de locura, como decía Horacio, aunque a lo mejor no sé si estamos todos dispuestos, y el primero yo, a poner ese grano de locura. Desde luego, no se compadece la regulación de la ley del 98, por ejemplo, con la sentencia del Tribunal Constitucional del 94. O sea, nosotros estamos aquí planteándonos hasta dónde llegamos con la inactividad, qué hacemos con la inactividad, cuando en el 94 el Tribunal Constitucional, con una ley como la del 56, donde no nos decían absolutamente nada, tiró para adelante y reconoció el derecho o sea, reconoció que había actividad impugnable en la inactividad, ¿no? Por eso, yo como conclusión lo que planteo en la ponencia es que el legislador debe de dar pasos hacia adelante para realmente determinar qué tenemos delante y hasta dónde pueden llegar los jueces y hasta dónde pueden llegar las pretensiones de las partes. Y quizá una solución sea la que plantea Alicia o la que plantea en la pregunta, se plantea en la introducción, no hacer distinciones. A partir de ahí, yo no sé si la pregunta que tú me planteas, la segunda, por empezar por la segunda, ¿qué pasa? Que un acto firme, si es un acto de trámite, aunque no sea cualificado, que en este caso que tú planteas yo sí creo que es cualificado, no podría entrar en el ámbito del 29.2 porque los actos de trámite no entran siquiera en el ámbito de las pretensiones del 31 de la ley jurisdiccional? Yo creo que no. No es lo mismo impugnar un acto de trámite que pedir a un órgano judicial que ejecute un acto que, aunque sea de trámite, sea firme. En este caso concreto, además, es un acto cualificado porque no solo ordena el comienzo de un procedimiento, sino que ha dado una especie de medidas cautelares o precautorias dentro de la incoación del procedimiento, ¿no? Con lo cual, mi opinión, así a bote pronto y a lo mejor pendiente de firmar o no el auto que resuelve eso, que por lo que veo tú sí que lo hiciste, no vería inconveniente, ¿no? Sobre la otra cuestión de la subvención, pues un poco lo que decía, ¿no? Estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo de que se pueda plantear por la vía del 29.2 circunstancias de fondo con respecto a la legalidad de un acto firme, como es la concesión de una subvención, pero que efectivamente está condicional cumplimiento de unas condiciones. Ahora, no estoy de acuerdo en extrapolar esa doctrina, por eso entiendo que la casación hay que entenderla como hay que entenderla y hay que entender que esa sentencia de enero del 18 del Tribunal Supremo lo es para ese caso concreto. No estoy de acuerdo en que en un procedimiento del 29.2 con carácter general la Administración pueda oponer razones de fondo en relación a la legalidad de un acto que ella misma dictó y dejó firme, ¿no? Si lo quiere erradicar del ámbito jurídico, deberá revisarlo de oficio. No sé si contesto con esto a lo que me planteabas. Gracias, muy bien, gracias. Hola. Yo quería someter a la mesa aquí una pregunta. Y es si, ¿A mí o...? a la mesa en general, creo que más a la magistrada Sánchez Cordero,
pero en todo caso a quien estime conveniente responderla. Y es si la prestación concreta que se refiere al artículo 29.1 puede ser el propio derecho de la parte a que se dicte resolución expresa. Lo digo porque hay procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte en la que se produce la desestimación por silencio administrativo, pero en los que se inicia el procedimiento contencioso con la pretensión no de que se reconozca el derecho que se ha pedido en vía administrativa, sino pidiendo que se dicte resolución expresa. Y diciendo que lo que se impugna es la inactividad de la Administración por no resolver en plazo. Y no pidiendo el reconocimiento del derecho, sino simplemente que se dicte resolución expresa. Si allí hay algún tipo de causa de inadmisibilidad, si cabe desestimar porque no es vía de hecho y se ha planteado como vía de hecho, o si por el contrario no hay ningún problema en entender que esa prestación concreta del artículo 29.1 es el derecho a que se dicte una resolución expresa. Gracias. Yo entiendo que no. Te voy a decir mis razones. Porque la Administración tiene obligación legal de resolver, pero no está sancionado en la ley que pasan del incumplimiento. Lo que se ha dado es posibilidad a los que se defiendan a los administrados. Tú puedes acudir a la vía jurisdiccional y está la ficción legal del silencio. Con lo cual, tienes perfectamente que acudir, pero para decir qué es lo que estás pretendiendo, no que te dicen una resolución expresa. Tú lo que quieres es una concreta resolución, luego impugnas el silencio y solicitas lo que quieras, la pretensión concreta que tú quieras. Pero no hay un correlativo, como decía, derecho del administrado a que te dicen una resolución expresa. No se produce indefensión. Es el criterio que tomo yo, pero teníamos cierta discusión en los juzgados sobre... Yo comparto, sin añadir nada, lo que dice Alicia. Con convencimiento, no... Plantea qué es lo que quieres. No hay un derecho a que te dicten una resolución expresa. Sí, bueno, enhorabuena a los ponentes. Es un tema muy especialmente complicado, lo entiendo. Yo quería plantear, he querido entender al final que hay una indiferencia de las vías, ¿no? Por lo que ha dicho Alicia. Es decir, al final el recurso contencioso se va a admitir. Otra cosa es que se vaya a estimar, ¿no? Vayamos por el 29 o vayamos por el 30, quiero decir, o sea, es un poco la idea, por lo menos esa idea tenía yo, de que la ley de la jurisdicción lo que ha hecho es ampliar las posibilidades y el hecho de que acudamos por la vía ordinaria no debe impedir que se conozca el fondo, entiendo, ¿no? Es más, yo creo que en el escrito de interposición y en el de demanda no hay que identificar por cuál de las vías vamos. O sea, lo que hay que hacer es, claro, lo mejor para el demandante. Lo mejor para, si eres un buen abogado, no lo identifiques. Efectivamente. Como lo identifiques, estás atado de pies y manos. Ahí está. Con lo cual es que es absurdo. No siempre y cuando hayamos articulado bien la vía administrativa previa, bien haciendo el requerimiento, bien haciendo la solicitud, lo relevante es no decir por dónde vamos. Esa es la conclusión a la que yo llego, ¿no? Yo, si tuviera que defender como abogado, incidiría mucho en la falta de respuesta de la Administración, la falta de contestación. Mire, yo le he instado a usted a que me responda en sucesivas ocasiones, usted no me dice nada y entonces entiendo que usted no me ha dado contestación y yo quiero que usted haga tal y tal. Te puedes plantear, depende, porque te puedes plantear, si te lo planteas ante la Audiencia Nacional, posiblemente muchos de ellos te vayan a inadmitir. Porque depende del plazo, te van a computar plazos, el abogado del Estado te va a alegar la inadmisibilidad por extemporáneo, porque mientras no esté resuelto, entiendo yo, el plazo procesal de impugnación de la inactividad está sujeto a la ley. Y la ley estrictamente dice la inactividad material, dice el artículo 46. Solicitud, 3 meses y luego... 2 meses. Y luego 2, pues como el contencioso normal. Claro, pero... Pues si cumplo eso... Bueno, no si lo cumples, ya, pero lo que pasa es que muchísimos es que hay una dificultad de entendimiento de la inactividad. Muchísimos pleitos que hemos visto hacen ese requerimiento a la Administración y esperan que conteste. Esperan tiempo y luego viene el contencioso. En la idea concebida que es un silencio. Y entonces, si los letrados de las administraciones están hábiles y plantean la inadmisibilidad, porque, como decía en este supuesto que os he dicho, en la Comunidad de Madrid, decía el letrado de la Comunidad de Madrid, oiga, pero es que ni el 44 ni el 29 se han pasado todos los plazos. Pues entonces,
mejor no decir nada para no encauzar un poco la vía, pero tampoco es la vía más segura. Yo creo que la más segura sería o bien modificar la ley de la jurisdicción contenciosa, que han pasado ya 21 años, y yo creo que ya está bien. Ha llovido doctrina constitucional desde entonces. O bien a ver si nos resuelve ya el Tribunal Supremo el tema de los plazos de impugnación, con lo cual sería, en definitiva, sería indistinto, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el 31 establece unas determinadas pretensiones cuando se impugna un acto o una disposición, y el 32 establece otras pretensiones distintas, lo dije en mi intervención, cuando se está impugnando una actividad. No se pueden articular las mismas pretensiones cuando el objeto de las mismas es una u otra actividad administrativa impugnable. Distinto es que en términos prácticos a lo mejor pues puedan alterarse en cierto modo algunas de ellas, pero a priori yo como juez encontrarme con una demanda, un escrito de recurso y con una demanda, un escrito de demanda donde no haya una claridad en relación a cuál es la actividad administrativa impugnable y cuáles son las pretensiones que se articulan, creo que la relación jurídico-procesal no estará bien entablada. Quizá no he entendido bien lo que has dicho, no lo sé. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es no pronunciarme en el escrito sobre si estoy ¿Escrito de demanda? En el de demanda o en el escrito de interposición. Si estoy yendo por el 29 o si estoy yendo por el 30. Yo, por supuesto, que articulo mis pretensiones. Yo digo, yo he solicitado tal cosa o he pedido a la Administración que haga tal cosa. Pero es que no puedes pedir lo mismo. Bueno, he pedido X. Como existe esta inconcreción sobre lo que es inactividad formal y inactividad material, de hecho hay veces que se meten en un saco y otras veces en otra, no está del todo claro, es una de las cosas que ha dicho Alicia. Yo articulo mi pretensión primero en vía administrativa, espero 3 meses. Una vez que no me han resuelto o que no me han realizado la actividad material, acudo al contencioso dentro del plazo de los 2. Pero no cojo y digo, voy por el 29. Digo, no, yo interpongo recurso contra la no estimación de mi pretensión en vía administrativa. Y digo lo que quiero. La pregunta es, ¿me admitiría usted el recurso si yo no digo que voy por el 29? No, si está dentro del plazo. Si está dentro del plazo. Pero si te arriesgas a no decir la acción que ejercitas y fuera de ese plazo te arriesgas a que te lo inadmitan, aunque no hagas referencia al 29. Digo, dentro del plazo. Dentro del plazo, por supuesto, te lo van a admitir siempre. Yo creo que sí. Pero un problema, claro, pero la inadmisión tiene que ver con la relación jurídico-procesal. Sin embargo, la pretensión tiene que ver con el sentido de la sentencia en cuanto al fondo de lo que se resuelve, que son cosas distintas. La relación jurídico-procesal normalmente, además un tema de inadmisibilidad, se va a resolver sobre la base del principio de proacción y del favor libertatis de la tutela judicial efectiva, pero no lo mismo para nada con relación a la pretensión de fondo. No sé si me explico yo. Parece que ya no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad?